379, junio 7, 1900. Jesús le entrega las llaves de la justicia y una luz para descubrirla. Como me encontraba en algún modo sufriente, me parecía que aquellos sufrimientos eran una dulce cadena que atraía a mi buen Jesús a hacerlo venir casi de continuo, y me parecía que aquellas penas llamaban a Jesús para hacerlo derramar en mí otras amarguras. Entonces, al venir, ahora me sostenía en sus brazos para darme fuerza, y ahora derramaba de nuevo. Yo, de vez en cuando, le decía: Señor, ahora siento en mí parte de tus penas. Te ruego que me contentes, como te dije ayer, de darme al menos la mitad de lo que sirve para alimento del hombre. Y él: Hija mía, para contentarte, te entrego las llaves de la justicia y el conocimiento de cuánto es necesario, absolutamente, castigar al hombre. Y con esto harás lo que te plazca. ¿No estás contenta por ello? Al oírle decir esto, me consolé y decía en mi interior: si está en mí, de hecho, no castigaré a ninguno. Pero cómo quedé desengañada cuando el bendito Jesús me dio una llave y me puso en medio de una luz. Y mirando desde en medio de aquella luz, descubría todos los atributos de Dios y también los de la justicia. ¡Oh, cómo todo está ordenado en Dios! Y si la justicia castiga es orden, y si no castiga, no estaría en orden con los demás atributos. Ahora me veía como miserable gusano en medio de aquella luz, y que si quisiera impedir el curso a la justicia, estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres, porque comprendía que la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Entonces me he encontrado toda confundida y molesta. Por eso, para desentenderme, he dicho a nuestro Señor: con esta luz de la cual me habéis rodeado, entiendo las cosas diversamente, y si me dejaras obrar a mí, lo haría peor que tú. Por eso, no acepto este conocimiento y renuncio a las llaves de la justicia. Lo que acepto y quiero es que me hagas sufrir a mí y que liberes a las gentes. Del resto, no quiero saber nada. Y Jesús, sonriendo ante mi hablar, me ha dicho: ¿cómo? ¿Tan pronto quieres desentenderte, no queriendo conocer ninguna razón? Y queriéndome hacer violencia más fuerte, te quieres salir con 2 palabras: hazme sufrir a mí y libéralos. Y yo, junio 10, 1900. Oficio de víctima. Castigos. Me parece que mi adorable Jesús continúa dividiendo en 2 a la justicia, al derramar un poco en mí y el resto en las gentes. Esta mañana, especialmente cuando me he encontrado con Jesús, se me desgarraba el alma al ver la tortura de su dulcísimo corazón al castigar a las criaturas. Era tanto el estado sufriente en el cual se encontraba que no hacía otra cosa que emitir continuos gemidos. Tenía en la cabeza una tupida corona de espinas, toda encarnada,
tanto que la cabeza parecía un conjunto de espinas. Entonces, para aliviarlo un poco, le he dicho: «Dime, bien mío, ¿qué tienes que estás tan sufriente? Permíteme que te quite estas espinas, que no poco te atormentan». Pero Jesús no me respondía. Es más, ni siquiera escuchaba lo que yo decía. Entonces me he puesto a quitar aquellas espinas, una por una, y después las he puesto sobre mi cabeza. Ahora, mientras esto hacía, he visto que en lugares lejanos debía suceder un terremoto que haría matanza de gente. Después, Jesús ha desaparecido y yo he regresado en mí misma, pero con suma aflicción mía, al pensar en el estado sufriente de Jesús y en las desgracias de la miserable humanidad. ...381, junio 12, 1900. La obediencia la hace pedir a Jesús que la haga sufrir para impedir los castigos. Esta mañana, al venir mi amable Jesús, he comenzado a decir: «Señor, ¿qué haces? Parece que te adentras demasiado con la justicia». Y mientras quería continuar hablando para excusar las miserias humanas, Jesús me ha impuesto silencio diciéndome: «Calla, si quieres que me entretenga contigo, ven a besarme y a sanar con tus acostumbradas adoraciones todos mis miembros sufrientes». Así he comenzado por la cabeza y después, poco a poco, por los otros miembros. Oh, cuántas llagas profundas tenía aquel cuerpo sacrosanto, que el solo mirarlas daba horror. Entonces, no apenas había terminado, ha desaparecido, dejándome con poquísimo sufrimiento y con un temor. ¿Quién sabe cómo se derramará sobre las gentes, porque no se ha dignado derramar sobre mí sus amarguras? Poco después ha venido el confesor y le he dicho lo anterior, y él me dijo que hoy, por obediencia absoluta, cuando haga la meditación, debes pedirle que te haga sufrir la crucifixión y que deje de mandar los flagelos. Entonces, cuando hice la meditación, en cuanto se hizo ver, le he rogado, de acuerdo a la obediencia recibida, pero no me puso atención. Es más, ahora se hacía ver que volteaba la espalda a la gente. Ahora que dormía, para no ser importunado por mí. Y qué sé yo, me sentía morir, porque no se preocupaba por hacerme hacer la obediencia. Entonces he tomado valor y poniendo toda la confianza en la santa obediencia, lo he tomado por un brazo y moviéndolo para despertarlo, le he dicho: «Señor, ¿qué haces? ¿Este es el amor que le tienes a tu virtud predilecta de la obediencia? Estos son los elogios que tantas veces le habéis dado. Estos son los honores que le habéis prodigado hasta decir que te sientes sacudido y no puedes resistir a la virtud de la obediencia y te sientes cautivar por el alma que se dona a esta virtud, que ahora parece que no te importa el hacerme obedecer». Mientras esto y otras cosas decía, y que alargaría demasiado si quisiera escribirlas, el bendito Jesús se ha sacudido y, como golpeado por un vivísimo dolor, ha roto en abundante llanto y sollozando ha dicho: «Tampoco yo quiero mandar flagelos.
Es la justicia que me obliga casi a fuerza. Pero tú, con este hablar, me quieres herir a lo vivo y tocarme una fibra muy delicada para mí y muy amada por mí, tanto que no quise otro honor ni otro título que el de obediente. Y para hacerte ver que no es que no me importe hacerte obedecer, con todo lo que la justicia me obliga a no hacerlo, te participo en parte los dolores de la cruz. Mientras esto hacía, ha desaparecido, dejándome contenta porque me ha hecho obedecer, y con un disgusto en el alma, como si hubiese sido causa de hacer llorar al Señor con mi hablar. Ah, Señor, te pido que me perdones. ...382, junio 14, 1900. Efectos de la cruz. Encontrándome no poco sufriente, mi adorable Jesús, al venir toda me compadecía y me ha dicho: hija mía, ¿qué tienes que sufres tanto? Déjame aliviarte un poco. Pero Jesús estaba más sufriente que yo. Así me ha dado un beso, y como estaba crucificado, me atrajo fuera de mí misma, y ha puesto mis manos en las suyas, mis pies en los suyos, mi cabeza apoyaba sobre la suya, y la suya sobre la mía. Cómo estaba contenta al encontrarme en esta posición. Si bien los clavos y las espinas de Jesús me causaban dolor, eran dolores que me daban alegría, porque eran sufridos por amor a mi amado bien. Es más, hubiera querido que aumentaran. También Jesús parecía contento de mí, porque me tenía en aquel modo atraída a Él. Me parecía que Jesús me consolaba y yo era consuelo para Él. Entonces, en esta posición hemos salido fuera, y habiendo encontrado al confesor, enseguida pedí por sus necesidades, y le he dicho al Señor que se dignara hacer oír al confesor cómo es dulce y suave su voz. Jesús, para contentarme, se dirigió a él y le habló de la cruz diciéndole: la cruz absorbe en el alma mi divinidad, la asemeja a mi humanidad y copia en sí misma mis mismas obras. Después hemos continuado girando otro poco y ¡oh, cuántas escenas dolorosas que traspasaban el alma de lado a lado! Las graves iniquidades de los hombres que ni siquiera se doblegan ante la justicia, al contrario, se arrojan con mayor furor, como si quisieran dar dobles heridas por cada herida, y la gran miseria que ellos mismos están preparando. Entonces, con suma amargura nuestra, nos hemos retirado. Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. ...383, junio 17, 1900. Ponerse en Dios y no salir de los confines de la paz es lo mismo. Como esta mañana el bendito Jesús no venía, en mi interior me sentía suscitar alguna sombra de turbación sobre el por qué no venía. Entonces, al venir me ha dicho: hija mía, contenerse en Dios
y no salir de los confines de la paz es todo lo mismo. Así que si tú adviertes un poco de turbación, es señal de que sales un poco de dentro de Dios, porque contenerse en Él y no tener perfecta paz es imposible, mucho más que los confines de la paz son interminables. Más bien, todo lo que pertenece a Dios, todo es paz. Después ha agregado: ¿no sabes tú que las privaciones al alma sirven como el invierno a las plantas, que hace que profundicen más las raíces, las fortifica y las hace reverdecer y florecer en mayo? Después de esto, me ha transportado fuera de mí misma, y habiéndole encomendado varias necesidades, desapareció, y yo me he encontrado en mí misma, con el deseo de mantenerme siempre dentro de Dios, a fin de que me pudiera encontrar dentro de los confines de la paz. ...384... junio 18, 1900. Todo lo creado nos enseña el amor de Dios, el cuerpo llagado de Jesús, el amor del prójimo. Jesús sigue sin venir, y yo trataba de ocuparme en considerar el misterio de la flagelación. Mientras esto hacía, he visto al bendito Jesús todo llagado y chorreando sangre, y me ha dicho: hija mía, el cielo, con todo lo creado, te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo, tanto que mi humanidad, unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables, porque no solo satisfice a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada cual el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. Después, tomando un aspecto más afligido, ha agregado: qué despiadado tirano es para mí el amor, porque no solo empleé todo el curso de mi vida mortal en continuos sacrificios hasta morir desangrado sobre una cruz, sino que me dejé como víctima perenne en el sacramento de la Eucaristía. Y no solo esto, sino que a todos mis miembros predilectos los tengo víctimas vivientes en continuos sufrimientos, empeñados en la salvación de los hombres. Como entre tantos, te elegí a ti, para tenerte sacrificada por amor mío y por los hombres. Ah, sí, mi corazón no encuentra descanso ni reposo si no encuentra al hombre. ¿Y el hombre cómo me corresponde? Con ingratitudes enormísimas. Dicho esto, ha desaparecido,